Imagina que dentro de tu mente existe un poder oculto, uno que durante siglos fue ignorado, censurado y considerado imposible. Hoy la ciencia lo confirma. Tu cerebro no es rígido, es moldeable, reconfigurable, capaz de sanar tu cuerpo y transformar tu vida desde dentro. No se trata de un mito ni de magia, se trata de un secreto que puede cambiarlo todo. Si aprendes a usarlo, podrás romper con los límites que te mantienen atrapado y descubrir que tu mayor medicina no está fuera sino en tu propia mente. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es conocimiento común, es el secreto prohibido que puede devolverte el control de tu salud, de tu energía y de tu destino. ¿Estás listo para entrar en un terreno donde tu mente se convierte en la herramienta más poderosa de sanación? Ahora, antes de empezar el video, insta a que comenten en los comentarios esta frase: hoy decido sanar con mi mente, y que de esta manera quede grabado en su subconsciente y ayude a reprogramar su mente desde dentro, y también que sea un compromiso con ellos mismos para el cambio. Capítulo 1. Neuroplasticidad es el trazo interno que moldea tu vida. Tu mente es como un mapa vivo en constante rediseño. No importa cuántos años tengas ni cuánto hayas repetido un hábito, dentro de ti existe la capacidad de crear nuevas rutas. El cerebro es plástico, moldeable, y cada experiencia que eliges alimentar va tallando caminos invisibles que terminan convirtiéndose en tu realidad. Pensamiento, emoción y práctica son las herramientas con las que dibujas este mapa, y lo fascinante es que siempre estás a tiempo de redibujarlo. Cada vez que piensas en algo con intensidad, miles de neuronas se encienden como luces en una red inmensa. Si lo repites, esas luces se conectan entre sí y crean un circuito más fuerte. Si además le sumas una emoción profunda, esa ruta se convierte en una autopista dentro de tu mente. Esto explica por qué los recuerdos cargados de emociones permanecen más vivos, y también por qué repetir pensamientos negativos termina por hundirte más en ellos. No son solo ideas, son estructuras físicas que tu cerebro construye y refuerza con cada repetición. Imagina por un momento que llevas años repitiendo la idea de que no eres suficiente. Cada vez que lo piensas, cada emoción de tristeza que lo acompaña refuerza un mismo circuito. Pero ahora, imagina que eliges conscientemente practicar lo contrario. Al despertar, cierras los ojos y respiras profundo mientras sostienes la sensación de calma y gratitud. Aunque al principio se sienta débil, con la práctica ese nuevo circuito comienza a crecer, hasta que poco a poco se convierte en la ruta preferida de tu cerebro. La mente se adapta a lo que le das, y tú decides qué caminos fortalecer. Este proceso no es inmediato. No se trata de encender un interruptor, sino de entrenar como quien fortalece un músculo. Cada día que eliges enfocar tu atención en un estado interno positivo, lo haces más accesible para el futuro. Igual que al ejercitarte los músculos responden, el cerebro responde a la práctica. La diferencia es que este entrenamiento cambia no solo tu mente, sino también tu cuerpo, porque las emociones que sostienes alteran tus hormonas, tu sistema inmune y hasta la manera en la que respiras. Por eso es clave elegir una meta interna. No hablo de metas externas como dinero o reconocimiento, sino de estados que quieres cultivar: serenidad, claridad, gratitud, determinación. Decide cada mañana cuál será tu meta invisible y dedica unos minutos a practicarla. Respira despacio, visualiza cómo se siente en tu cuerpo y permite que la emoción impregne tu mente. No importa si al principio parece artificial, lo importante es repetirlo hasta que tu cerebro lo acepte como una nueva normalidad. Lo sorprendente es que esta práctica no solo reconfigura tus pensamientos, sino también tus hábitos corporales. Personas que entrenan la calma logran reducir el ritmo cardíaco más rápido después de una tensión. Quienes practican la gratitud duermen mejor y fortalecen su sistema inmune.
El mapa interno que creas en tu mente se refleja en tu cuerpo porque ambos forman una unidad. Cada pensamiento y cada emoción dejan huellas químicas y eléctricas que se convierten en nuevas posibilidades. La clave está en la constancia. No necesitas horas de práctica, basta con breves momentos de enfoque diario. Lo que importa no es la duración, sino la repetición y la emoción con la que lo haces. Una emoción sentida con intensidad puede marcar más que 1000 repeticiones mecánicas. Elige conscientemente no solo qué piensas, sino cómo lo sientes. Ese es el verdadero poder de redibujar tu mapa interno. Con el tiempo, descubrirás que ya no reaccionas igual ante situaciones que antes te desbordaban. Lo que antes era automático se convierte en una elección. Ya no eres un pasajero llevado por viejos caminos, sino el conductor que decide abrir nuevas rutas. Esa sensación de agencia, de dirección, es el verdadero resultado, darte cuenta de que siempre puedes reprogramar lo que vives dentro de ti. Y cuando logras eso, nada externo tiene el mismo poder sobre ti, porque el mapa ahora lo trazas tú. Capítulo 2. La mente dirige al cerebro, no al revés. La mente dirige al cerebro, no al revés. Es un error común creer que todo lo que somos está reducido a la biología, a conexiones químicas y eléctricas que actúan como si fueran un piloto automático. Pero lo cierto es que la mente es mucho más que el cerebro, porque mientras este es un órgano físico, la mente es el campo invisible que lo gobierna. Tu capacidad de pensar, sentir y elegir no es un producto del cerebro, sino la fuerza que lo moldea y lo activa. El cerebro sin mente sería como una computadora apagada. Tiene todo el hardware, pero sin energía, sin instrucciones y sin dirección, simplemente no puede funcionar. Tu mente es la que toma cada estímulo externo y lo transforma en significado interno. Si alguien te dice una palabra dura, lo que realmente define cómo te afecta no es el sonido ni la vibración que llega a tus oídos, sino lo que decides pensar y sentir frente a esa experiencia. Ese proceso, que parece automático, en realidad es un acto de la mente que convierte información en estructuras físicas dentro de tu cerebro. Cada pensamiento repetido genera proteínas, construye árboles neuronales y al hacerlo fortalece un patrón que con el tiempo se convierte en un hábito. Así funciona la transformación. Primero piensas, luego sientes, eliges y finalmente tu cerebro se adapta a ese proceso, no al revés. Si lo piensas, ahí está la clave de tu libertad. Porque si el cerebro dictara todo lo que eres, estarías atrapado en lo que heredaste o en lo que aprendiste de manera automática en tu infancia. Pero como la mente es la que dirige, tienes la posibilidad de elegir de nuevo, de modificar lo que alimentas en tu interior. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado por impulsos o ser alguien que toma el control. Cada día tu mente te da la oportunidad de decidir qué caminos quieres reforzar, qué emociones sostendrás y qué pensamientos vas a dejar crecer. No es sencillo, porque la costumbre es reaccionar sin pensar, pero justo ahí es donde radica tu poder. Antes de responder con rabia, con miedo o con ansiedad, puedes detenerte un segundo y recordar, yo puedo elegir mi respuesta. Esa frase, tan simple, se convierte en un recordatorio de que tú eres quien da las órdenes, no tus impulsos ni tu biología. Es como poner las riendas en tus manos y decidir hacia dónde diriges el caballo de tu cerebro. Puede sonar pequeño, pero ese instante de pausa cambia todo el rumbo de una experiencia. La práctica consiste en hacerlo consciente. Empieza por identificar, en los momentos cotidianos, qué estás pensando y qué emoción estás permitiendo que tome el control. No se trata de reprimir, sino de observar y elegir. Si reconoces que un pensamiento negativo aparece, tienes dos caminos: alimentarlo o sustituirlo. Al optar por una idea más constructiva y sostenerla con una emoción coherente, tu mente le ordena al cerebro crear un nuevo circuito.
Con la repetición, ese circuito se fortalece y lo que antes era difícil se convierte en tu nueva normalidad. Imagina que enfrentas una crítica. El impulso automático sería sentirte herido o responder con enojo. Pero si recuerdas que tu mente manda, puedes elegir otro enfoque. Tal vez decidas agradecer la oportunidad de mejorar o simplemente no darle poder a esa palabra. Al hacerlo, no solo evitas un mal momento, también entrenas a tu cerebro para responder de otra forma la próxima vez. La mente no cambia el pasado, pero sí construye nuevas posibilidades para el futuro. El resultado de esta práctica es un mayor sentido de agencia. Empiezas a notar que no eres víctima de lo que ocurre afuera, ni de lo que surge adentro de manera automática. Descubres que puedes alinear lo que piensas, sientes y eliges con lo que realmente valoras. Y cuando tus decisiones reflejan tus valores, tu vida adquiere coherencia. Ya no reaccionas como un reflejo condicionado, sino que actúas como alguien que sabe hacia dónde va. La mente dirige al cerebro, y cuando te apropias de esa verdad, te conviertes en el arquitecto consciente de tu realidad. Capítulo 3. La neuroplasticidad permite crear nuevos caminos mentales. La neuroplasticidad permite crear nuevos caminos mentales, y esa es una de las verdades más poderosas que puedes comprender sobre ti mismo. Nada está escrito de manera definitiva en tu interior. Lo que hoy sientes como automático, como un hábito que parece imposible de romper, es en realidad el resultado de un entrenamiento que tu cerebro ha recibido a lo largo de los años. Igual que un sendero en el bosque se hace visible porque muchas personas lo han recorrido una y otra vez, tus pensamientos y comportamientos diarios han ido marcando rutas en tu cerebro. Pero aquí está lo impactante. Si un camino puede ser creado con la repetición, también puede ser abandonado y reemplazado por otro nuevo. Cada vez que repites una acción, tu cerebro refuerza conexiones entre neuronas. Si esas conexiones están asociadas a pensamientos negativos, a respuestas impulsivas o a conductas dañinas, con el tiempo esas rutas se vuelven tan sólidas que parecen inevitables. Pero la neuroplasticidad significa que siempre tienes la opción de elegir un desvío. No importa cuánto hayas recorrido el sendero viejo, con decisión y constancia, puedes comenzar a caminar por una nueva dirección. Al principio será incómodo, porque abrir un camino distinto entre la maleza requiere esfuerzo, pero con la práctica ese nuevo sendero se vuelve claro, accesible y más fácil de transitar. Esto cambia por completo la manera de ver tus propios límites. Muchas veces se piensa que alguien es así porque nació con cierta personalidad o porque ya está condicionado por experiencias pasadas. Sin embargo, lo que parece un destino fijo no es más que la huella de lo que has repetido. Si reconoces que tienes la capacidad de moldear tus rutas internas, entonces entiendes que no estás condenado a quedarte en patrones que no te sirven. Tienes la oportunidad de crear un nuevo mapa mental y dirigir tu vida hacia otro lugar. El secreto está en la práctica diaria. Cada vez que eliges reemplazar un hábito negativo con uno positivo, aunque sea en una pequeña acción, estás fortaleciendo una nueva vía en tu cerebro. Si normalmente reaccionas con queja y decides en su lugar agradecer, estás creando una ruta diferente. Si tu costumbre es postergar y en su lugar eliges dar un pequeño paso de acción, estás abriendo un camino alternativo. No necesitas que la transformación sea instantánea ni gigantesca. Lo que necesitas es repetición consciente, porque cada repetición es un golpe de machete que despeja la maleza del nuevo sendero. La neuroplasticidad también explica por qué al principio cuesta tanto cambiar. El camino viejo está tan marcado que resulta cómodo, incluso cuando sabes que te hace daño. En cambio, la ruta nueva al inicio parece difícil, incierta y requiere energía extra. Pero así como en un bosque un sendero se define con el tránsito constante,
Cada vez que eliges la acción correcta, tu cerebro va dejando señales internas que facilitan el paso futuro. Llega un momento en el que el camino nuevo ya no necesita esfuerzo, porque se ha convertido en la opción natural. Lo más inspirador es que este proceso te da una enorme resiliencia. Enfrentar desafíos ya no significa chocar contra una muralla inamovible, sino recordar que tu mente puede adaptarse, que tienes la flexibilidad para crear alternativas donde antes parecía que no las había. Al entrenarte para elegir rutas nuevas, desarrollas la capacidad de reinventarte una y otra vez, de superar caídas, de levantarte con más fuerza. Esa flexibilidad mental se convierte en un recurso vital en un mundo que cambia constantemente. Imagina lo que significa vivir con la certeza de que no estás atrapado en tu pasado. Cada pensamiento repetido, cada elección consciente, cada hábito construido es una prueba de que siempre puedes abrir un nuevo camino. La neuroplasticidad no es una teoría lejana, es la herramienta con la que día a día reescribes tu historia. Y cuando la usas a tu favor, te conviertes en alguien capaz de adaptarse, de crecer y de transformar su vida desde adentro hacia afuera. Capítulo 4. Cambiar patrones negativos es posible con nuevas vías neuronales. Cambiar patrones negativos es posible con nuevas vías neuronales y comprender esto transforma la manera en la que ves tu vida. Los pensamientos negativos no son solo ideas pasajeras, son huellas que se graban en tu cerebro cada vez que las repites. Igual que un sendero en la tierra se forma cuando muchas personas lo atraviesan, los pensamientos repetidos se convierten en rutas sólidas dentro de tu mente. El problema surge cuando ese sendero está hecho de dudas, miedos y creencias limitantes, porque cuanto más lo recorres, más profundo se vuelve y más difícil parece abandonarlo. Sin embargo, ahí está la clave. Del mismo modo en que se fortalecen esas rutas dañinas, también puedes debilitarlas y crear otras completamente nuevas que te lleven a un destino más sano y constructivo. El cerebro no distingue entre lo que es útil o lo que es dañino, simplemente refuerza lo que repites. Si cada día te enfocas en lo negativo, si constantemente piensas que no eres capaz o que las cosas siempre van a salir mal, tu cerebro fortalece esas conexiones hasta que se convierten en tu respuesta automática frente a los desafíos. Pero lo extraordinario es que puedes revertirlo. Con intención consciente, puedes dejar de recorrer esos caminos oscuros y empezar a construir otros donde cada paso nuevo representa un pensamiento diferente, una emoción más equilibrada y una conducta más alineada con lo que realmente deseas experimentar. La primera herramienta para lograrlo es la observación. Debes aprender a identificar cuándo surge un pensamiento limitante. Tal vez aparece como una voz interna que dice, no puedo, no valgo o va a salir mal. Cada vez que reconoces esa voz, tienes la oportunidad de detenerte y elegir una alternativa. Ese momento de conciencia es como llegar a una bifurcación en el camino. Puedes seguir recorriendo la ruta vieja o atreverte a dar un paso hacia la nueva. Sustituirlo por un pensamiento constructivo como tengo la capacidad de aprender o puedo intentarlo y mejorar, es el inicio de la creación de una vía diferente. Al principio, esta sustitución puede sentirse forzada, casi artificial. El cerebro todavía tiene la costumbre de regresar al camino viejo, pero si persistes, poco a poco la nueva ruta se fortalece. Es como abrir un sendero en un bosque lleno de maleza. Los primeros pasos son incómodos, pero con la práctica, el camino se vuelve más claro y más fácil de transitar. Con el tiempo, la ruta antigua empieza a debilitarse porque ya no la recorres con frecuencia. El poder está en la repetición consciente, en elegir una y otra vez qué pensamientos alimentar. Las técnicas de autorreflexión son una ayuda poderosa en este proceso. Escribir en un diario lo que piensas y sientes te permite detectar patrones que pasan desapercibidos en la rutina diaria. Al leer tus propias palabras,
Puedes darte cuenta de qué creencias limitantes se repiten constantemente y trabajar en reemplazarlas. También puedes usar preguntas sencillas pero profundas, como ¿esto que pienso me ayuda o me hunde? ¿Qué pasaría si elijo creer lo contrario? Al responderlas, estás entrenando a tu mente a diseñar nuevas respuestas y con ello moldeando a tu cerebro a seguirlas. Cada pensamiento que eliges cambiar, cada conducta que decides transformar, debilita la antigua programación y fortalece una nueva. El impacto se refleja en tu manejo emocional. Situaciones que antes desataban enojo, ansiedad o desesperanza empiezan a generar en ti calma, reflexión y resiliencia. Esa transición no ocurre de la noche a la mañana, pero la constancia convierte lo que era un esfuerzo en un hábito. Y cuando lo positivo se vuelve automático, tu vida entera empieza a sentirse diferente. El resultado es evidente: menos reacciones dañinas que antes parecían inevitables, una mente más entrenada para manejar la adversidad y una sensación creciente de fortaleza interior. Ya no estás dominado por lo que piensas de manera automática, sino que eliges qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no. Y en esa elección consciente encuentras la verdadera libertad, la capacidad de reinventarte cada día creando las rutas que realmente quieres recorrer. Capítulo 5. La repetición fortalece las conexiones neuronales. La repetición fortalece las conexiones neuronales, y eso significa que cada cosa que practicas deja una huella más profunda en tu cerebro. Imagina un sendero en el bosque. Cuanto más lo recorres, más visible y accesible se vuelve. Exactamente lo mismo sucede dentro de ti. Cuanto más piensas de una manera, cuanto más repites una habilidad o un comportamiento, más fuerte se vuelve la vía cerebral asociada. Y lo fascinante es que esa construcción está ocurriendo todo el tiempo, tanto con lo que eliges conscientemente como con lo que haces sin darte cuenta. La plasticidad sináptica es la responsable de que puedas aprender, recordar y mejorar. Cada vez que repites una acción, las neuronas que participan en ese proceso se conectan entre sí con más intensidad. Es como si el camino que antes era débil y confuso ahora se volviera un carril asfaltado que te lleva directo al destino sin esfuerzo. Al repetir, consolidas lo aprendido y facilitas el acceso a esa información cuando la necesitas. Por eso, lo que hoy parece difícil y torpe con el tiempo se transforma en natural y automático. Si alguna vez intentaste tocar un instrumento, recordarás lo complicado que fue al principio coordinar tus manos. Las notas no salían limpias, los dedos parecían no responder, pero con la práctica, ese caos se convirtió en fluidez. No fue magia, fue tu cerebro creando rutas cada vez más sólidas hasta que la habilidad se grabó en ti. Lo mismo ocurre al aprender un idioma. Al inicio cuesta memorizar palabras y estructuras, pero la repetición transforma esas piezas sueltas en frases que fluyen con naturalidad. Y también pasa con algo tan simple como ejercitar la memoria con rompecabezas o juegos mentales. Cuanto más lo haces, más rápido tu mente encuentra patrones y soluciones. La clave está en la constancia. No basta con intentarlo una vez ni esperar resultados inmediatos. Lo que marca la diferencia es el compromiso de volver una y otra vez al mismo ejercicio, incluso cuando parece aburrido o repetitivo. Cada repetición es un ladrillo en la construcción de esa vía neuronal. Puede que al principio no lo notes, pero en el fondo tu cerebro se está reorganizando para que lo difícil se convierta en sencillo y lo nuevo en familiar. La repetición no solo fortalece habilidades externas, también moldea tus patrones internos. Si repites pensamientos de confianza, construyes seguridad. Si repites ideas de superación, alimentas resiliencia. Pero si te enfocas en lo negativo, tu cerebro también lo refuerza. Por eso, es vital ser consciente de qué pensamientos estás entrenando día tras día.
No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir con intención qué rutas quieres que se vuelvan automáticas en tu mente. Lo poderoso de entender esto es que sabes que siempre puedes entrenarte en algo nuevo. No importa la edad ni la experiencia previa, porque la repetición sigue funcionando en cualquier etapa de la vida. El cerebro conserva su capacidad de crear conexiones mientras sigas dándole práctica y estímulo. Esa es la razón por la que personas mayores pueden aprender un idioma, desarrollar nuevas habilidades tecnológicas o incluso mejorar su memoria con ejercicios constantes. Cada minuto que decides practicar, ya sea una destreza externa o un hábito interno, es una inversión en la construcción de tu propio cerebro. Al repetir, no solo aprendes, también fortaleces la confianza en ti mismo, porque empiezas a ver que lo que antes parecía imposible ahora fluye con naturalidad. Esa confianza te impulsa a seguir intentando, y la rueda de mejora se vuelve imparable. El resultado de este proceso es evidente: un aprendizaje más sólido, una memoria más estable, y la certeza de que siempre puedes adquirir nuevas destrezas. Lo que ayer era torpe mañana será automático, y lo que hoy parece lejano se convertirá en parte de tu identidad. La repetición no es monotonía, es el cincel invisible con el que esculpes tu mente y tu vida. Capítulo 6. Reescribe creencias desde la experiencia emocional. Una creencia no es solo un pensamiento suelto que aparece de vez en cuando. Es un programa activo en tu interior que organiza la manera en la que interpretas el mundo y tomas decisiones. Funciona como un filtro que determina qué ves, qué ignoras y qué valoras en cada situación. Si esa programación es limitante, tus acciones se verán reducidas, incluso cuando tengas las capacidades para lograr algo más. Pero lo más poderoso es que estos programas no son permanentes. Pueden actualizarse, reescribirse y transformarse cuando decides intervenir de manera consciente, combinando palabra, emoción y visualización. El cerebro tiene la tendencia a confirmar lo que ya está instalado. Busca pruebas de lo que cree y desestima todo lo que lo contradice. Si piensas que no eres capaz, cada error lo tomará como evidencia de que tienes razón, y cada logro lo minimizará hasta hacerlo pasar desapercibido. Si crees que no mereces ser escuchado, tu mente filtrará cada gesto de indiferencia y amplificará cada rechazo. Lo mismo ocurre al revés. Cuando sostienes una convicción positiva, tu atención se ajusta para encontrar elementos que la respalden. La diferencia no está en la realidad externa, sino en el programa interno desde el que actúas. Por eso, el verdadero cambio ocurre cuando eliges cuestionar esas creencias que llevas años reforzando y decides sembrar otras nuevas. El proceso no se limita a repetir frases mecánicas, sino a vivirlas con tanta intensidad que tu cerebro las registre como auténticas. Aquí la palabra es la primera chispa. Nombrar una nueva convicción le da forma y dirección, pero la chispa necesita combustible, y ese combustible es la emoción. Cuando dices una afirmación y la sientes en el cuerpo, cuando logras que tus músculos, tu respiración y tu energía se alineen con lo que pronuncias, la creencia alternativa empieza a consolidarse. El siguiente paso es la visualización. Al imaginar escenas concretas donde ya actúas desde esa nueva convicción, creas en tu cerebro las mismas rutas que se activarían si realmente lo estuvieras viviendo. La mente no distingue entre una experiencia real y una experiencia sentida con intensidad. Si visualizas con detalle, incorporando colores, sonidos, sensaciones corporales y sobre todo emociones, tu cerebro procesa esa vivencia como válida y construye las conexiones necesarias para reforzarla. Aplicarlo en la vida diaria requiere claridad. Elige una creencia raíz que quieras actualizar, una que se haya convertido en obstáculo. Puede ser la idea de que no eres suficiente, de que siempre te equivocas o de que no mereces algo mejor. Una vez identificada, formula una alternativa creíble,
algo que puedas aceptar como posible, aunque aún no lo sientas plenamente real. No se trata de inventar fantasías inalcanzables, sino de diseñar una versión más adaptativa y constructiva que abra un espacio de crecimiento. Cuando tengas esa nueva convicción, conviértela en práctica. Repite la frase a diario, pero no como un ritual vacío, sino con intención emocional. Haz que cada palabra resuene en ti y acompáñala con la visualización de momentos donde esa creencia ya es parte de ti. Imagina conversaciones, decisiones, encuentros y observa cómo actúas desde esa seguridad renovada. Permite que tu cuerpo sienta lo que sería caminar, hablar y relacionarte con esa convicción instalada en lo profundo. Con el tiempo, esta práctica deja de sentirse forzada. El programa antiguo pierde fuerza porque dejas de alimentarlo, y el nuevo comienza a convertirse en automático. Empiezas a notar cambios en lo cotidiano. Decisiones que antes evitabas ahora las enfrentas con mayor claridad. Relaciones que antes te drenaban dejan de tener espacio, y tu confianza crece porque ya no proviene de repetir lo viejo, sino de experimentar lo nuevo. El resultado se refleja en tu vida completa. Lo que antes parecía un límite se transforma en un recuerdo débil, porque ahora actúas desde convicciones más sanas. Tus elecciones se vuelven coherentes con la persona que quieres ser. Tus vínculos reflejan mayor equilibrio y tu manera de enfrentarte a los desafíos nace desde la confianza. Cambiar un programa interno no es un acto instantáneo, pero es posible. Y cada palabra, cada emoción y cada visualización consciente son los trazos con los que redibujas tu realidad interior. Capítulo 7. Tus palabras programan tu identidad. Las palabras que usas todos los días son como un código invisible que tu mente interpreta como órdenes. Cuando dices con fuerza "no puedo", tu sistema no lo entiende como un simple comentario. Lo registra como una instrucción y organiza pensamientos, emociones y conductas en coherencia con esa frase. El lenguaje no solo describe lo que piensas, sino que también condiciona lo que haces. Tu identidad, esa imagen interna que tienes de ti mismo, se moldea con cada palabra que eliges. Y lo más impactante es que muchas veces no eres consciente del poder que estás soltando cada vez que hablas de ti en voz alta o en silencio dentro de tu cabeza. Si repites constantemente frases como "siempre fallo", "no soy suficiente" o "nunca lo lograré", esas estructuras se convierten en auténticos mandatos internos. La repetición, junto con la emoción, les da fuerza, como si fueran clavos que se hunden cada vez más en la madera de tu identidad. No son simples pensamientos, son códigos que programan la forma en la que percibes los desafíos, las relaciones y tu capacidad de actuar en el mundo. Al decirlo una y otra vez, tu cerebro reconfigura sus redes para confirmar aquello que declaras, incluso aunque no sea verdad absoluta. Así funciona la coherencia interna. Tu sistema busca que lo que piensas, dices y haces se alineen. Pero lo mismo ocurre en sentido positivo. Cuando sustituyes frases autolimitantes por formulaciones que reconocen tu valor, tu cerebro comienza a construir una nueva narrativa que abre caminos en lugar de cerrarlos. Cambiar "no puedo" por "estoy aprendiendo" no es un simple juego de palabras, es un giro en la dirección de tus redes neuronales. Decir "puedo avanzar paso a paso" no significa negar tus dificultades. Significa darle a tu sistema un marco que active la persistencia en lugar de la rendición. Y lo sorprendente es que no necesitas repetir cientos de frases motivacionales al día. Basta con identificar esas 3 expresiones que más te sabotean y transformarlas en versiones más realistas y compasivas. El ejercicio es sencillo pero profundo. Tómate un momento para escribir esas frases que más repites cuando te sientes inseguro o frustrado. Tal vez descubras que sin darte cuenta, te dices cosas que jamás le dirías a alguien que amas. Esa autocrítica automática se convierte en una cárcel invisible.
Luego, formula alternativas que no sean fantasiosas, sino veraces y amables. En lugar de siempre fracaso, podrías decir, a veces me equivoco, pero cada error me enseña. En lugar de nunca me entienden, podrías cambiar a puedo expresarme con más claridad y darme la oportunidad de ser escuchado. Estas frases no son un maquillaje, son un nuevo programa que orienta tus acciones hacia una versión más sana de ti. Con el tiempo empezarás a notar cambios sutiles, pero consistentes. Tu autoimagen se vuelve más sólida porque ya no está basada en mensajes de derrota, sino en mensajes de crecimiento. La ansiedad disminuye porque tu lenguaje interno deja de ser un ataque constante y se convierte en un apoyo. Cuando cometes un error, en lugar de hundirte en un monólogo negativo, tu mente lo interpreta como parte natural del proceso. La persistencia aparece porque tu sistema entiende que avanzar paso a paso es suficiente. Y esa comprensión evita que abandones al primer obstáculo. Cada palabra que elijas se convierte en un ladrillo con el que construyes tu identidad. Si eliges bien, el edificio que levantas será fuerte, estable y coherente con la vida que deseas vivir. Tus palabras no son ecos inofensivos, son semillas que germinan en tu mente y que con el tiempo se transforman en la historia que vives. Cuando decides cuidar ese lenguaje, no estás jugando con frases bonitas, estás tomando el control de la programación más importante, la que moldea quién eres y en quién te conviertes. Capítulo 8. El cuerpo no miente, lo reprimido se somatiza, el cuerpo siempre habla, incluso cuando intentas callar lo que sientes. Esos dolores que se repiten, esa tensión que parece no oírse, esa sensación de cansancio que no mejora con el descanso, muchas veces no son simples molestias físicas, son señales de que algo dentro de ti quedó atrapado. Lo que no expresas, lo que decides guardar en silencio, no desaparece, encuentra un canal para salir, y el lugar más evidente es tu propio cuerpo. Por eso se dice que el cuerpo no miente, porque refleja con síntomas lo que tu mente intenta esconder. Cuando reprimes emociones, tu sistema nervioso lo registra como una alerta constante. El estrés no expresado mantiene tu cuerpo en un estado de vigilancia que desgasta tus reservas de energía. El sistema inmune, encargado de defenderte, también se resiente, volviéndose más vulnerable a molestias o enfermedades. Las hormonas encargadas de regular tu bienestar se desajustan y de pronto sientes ansiedad, insomnio o cambios de humor que no logras explicar. No son fallos del cuerpo, son respuestas inteligentes a lo que has guardado bajo llave. Nombrar lo que sientes es más que un acto psicológico, es una forma de liberar a tu cuerpo de la carga de sostenerlo solo. Cuando dices me duele que no me escucharan o me frustra no sentirme valorado, el organismo se alivia porque por fin la emoción dejó de ser una presión interna y encontró salida. El silencio emocional genera somatización, pero el reconocimiento sincero de lo que sientes desactiva esa tensión que el cuerpo venía acumulando. Cada palabra dicha con honestidad abre espacio en tu interior, y ese espacio se traduce en alivio físico. Una forma sencilla de comenzar a liberar lo reprimido es practicar un escaneo corporal diario. Detente unos minutos, cierra los ojos y recorre con la atención cada parte de tu cuerpo. Pregúntate dónde sientes más peso, tensión o incomodidad. Puede ser la mandíbula apretada, el estómago encogido o los hombros rígidos. Una vez que localices ese punto, coloca tu mano sobre el área, respira profundo y hazte una pregunta poderosa. ¿Qué quiere ser sentido o dicho aquí? No busques respuestas perfectas, simplemente permite que aparezca lo primero que surja. Luego toma un papel y escribe sin censura lo que descubriste. Tal vez sea enojo, miedo, tristeza o incluso palabras que jamás te atreverías a pronunciar en voz alta. No importa lo que salga, lo importante es que dejes de cargarlo solo en tu cuerpo. Esa práctica convierte el síntoma en un mensaje descifrado
y con el tiempo notarás cómo las tensiones comienzan a reducirse. Dormir se vuelve más reparador porque tu organismo ya no mantiene la alerta encendida todo el tiempo. El alivio llega, no porque hayas eliminado los problemas, sino porque ya no los estás reprimiendo. El cuerpo no inventa, no exagera, no finge. Cada dolor repetido, cada molestia persistente, es una señal de que algo dentro necesita atención. Escucharlo no es debilidad, es un acto de inteligencia y autocuidado. Cuando aprendes a traducir sus mensajes, dejas de vivir peleando contra él y comienzas a trabajar en alianza. Y en esa alianza descubres que el bienestar no depende solo de lo que comes o del ejercicio que haces, sino también de la sinceridad con la que te permites sentir y expresar lo que sucede en tu mundo interno. Si hoy prestas atención, descubrirás que el cuerpo está hablándote de maneras sutiles, una respiración que se acorta cuando alguien te incomoda, una opresión en el pecho al recordar una conversación pendiente, una tensión en la espalda cada vez que postergas una decisión. No ignores esas señales, son tu oportunidad de liberar, de sanar y de permitir que tu vida fluya con más ligereza. El cuerpo no miente. Lo reprimido siempre busca salida, y cuando le das voz a través de la conciencia y la expresión, encuentras no solo salud, sino también una sensación de paz profunda. Capítulo 9. Lo negativo domina tu foco por supervivencia, no porque pienses peor. Cuando algo negativo entra en tu vida, parece ocupar todo el espacio de tu mente. No importa si fue una palabra mal dicha, una traición pequeña o un problema inesperado, tu atención se queda atrapada en ese punto como si todo lo demás dejara de existir. No es porque seas una persona pesimista ni porque estés condenado a pensar lo peor. Es porque tu cerebro tiene un sistema de protección ancestral. Lo que percibes como amenaza recibe prioridad máxima, porque a lo largo de la historia humana, enfocarse en el peligro fue lo que aseguró la supervivencia. Ese mecanismo sigue activo hoy, solo que ahora no se trata de un depredador frente a ti, sino de una discusión, una deuda, una crítica o un miedo. La mente no distingue entre un león que te persigue y un comentario que lastima tu orgullo. Lo procesa como un evento que altera tu seguridad. Ese impacto genera una especie de onda expansiva, como si lanzaras una piedra a un lago. Primero el golpe, luego las ondas que se expanden sin detenerse. Esas ondas son pensamientos repetitivos, imágenes que vuelven una y otra vez y sensaciones físicas que parecen no calmarse. La hiperatención aparece porque tu sistema quiere asegurarse de que lo negativo no te sorprenda de nuevo. No es una condena, es un mecanismo de control. Pero cuando no lo entiendes, lo confundes con ser alguien demasiado negativo. En realidad, cada vez que lo tóxico acapara tu mente, lo que tu cerebro está diciendo es: esto necesita gestión. El problema surge cuando en lugar de gestionarlo, te quedas atrapado rumiando, como si darle vueltas fuera lo mismo que resolverlo. Ahí es donde puedes dar un giro. Cuando notes que un pensamiento negativo se repite demasiado, detente un momento y dilo en voz baja: esto es una señal de gestión. Esa frase rompe la identificación con la emoción y te recuerda que tu trabajo no es sufrir con la idea, sino darle un cauce práctico. Respira lento, siente el aire entrar y salir y etiqueta lo que ocurre: enojo, miedo, inseguridad, frustración. Nombrar la emoción le quita fuerza porque ya no es un monstruo difuso, sino algo claro que puedes observar. Luego, toma un papel y anota qué aspecto concreto requiere atención hoy. No tienes que resolver todo de golpe, basta con identificar un paso realista que puedas dar en el presente. Ese simple acto convierte la rumiación en dirección, el catastrofismo en manejo concreto. Imagina que una crítica injusta te dejó repitiendo mentalmente lo ocurrido. Si no haces nada, esa crítica dominará tu energía todo el día. Pero si dices:
Esto es una señal de gestión. Respiras y etiquetas la emoción como enojo. Puedes decidir escribir tu respuesta sin enviarla o planear una conversación futura para aclarar el asunto. Ese paso práctico calma tu mente porque ya no está atrapada en el torbellino. Tiene un camino definido. El resultado de aplicar esto no es eliminar lo negativo, porque lo negativo siempre existirá. El resultado es que recuperas la capacidad de dirigir tu atención hacia lo que importa. Tu cuerpo deja de estar en un estado de alarma constante, duermes mejor y tu energía regresa a lo que realmente construye tu vida. No se trata de negar lo malo, sino de aprender a traducirlo de amenaza a señal, de carga a acción, de ruido a dirección. Cada vez que recuerdes que tu foco se engancha en lo negativo por supervivencia, ganarás un nivel más de libertad. Ya no lo verás como una prueba de que tu mente es tu enemiga, sino como un recordatorio de que hay algo que gestionar con calma. Esa perspectiva te da poder, porque entiendes que no estás condenado a rumiación eterna. Tienes la opción de soltar el catastrofismo y elegir pasos claros que te devuelvan el control. Capítulo 10. Las emociones no son enfermedades, son señales útiles. Las emociones no son un error en tu sistema, no son un virus que haya que eliminar, ni una enfermedad que te condene. Son mensajeras, señales que aparecen para avisarte de algo que necesita tu atención. La ansiedad, la tristeza, la ira o incluso la depresión, lejos de ser simples fallas químicas, son expresiones de tu cuerpo y tu mente intentando equilibrarse. Cada emoción incómoda es una llamada, y cuando aprendes a escucharla sin miedo, descubres que tiene información valiosa que puede guiarte a comprender lo que realmente ocurre dentro de ti. El problema aparece cuando las tratamos solo como desajustes a corregir. Al etiquetar de inmediato una emoción como un trastorno, sin explorar qué la originó, le quitas a tu experiencia la posibilidad de mostrarte lo que estaba oculto. Es como escuchar una alarma sonar en tu casa y en lugar de investigar qué pasa, solo apagar el sonido sin mirar alrededor. Sí, el silencio vuelve, pero la causa sigue ahí. Así funcionan las emociones. Si las tapas sin atender su raíz, regresan una y otra vez con más fuerza. La ansiedad, por ejemplo, muchas veces no es una enfermedad, sino un mensaje de que estás viviendo en un ritmo que tu cuerpo no puede sostener, o que llevas cargando miedos que necesitan ser enfrentados. La tristeza no siempre es un desbalance químico, puede ser la forma en la que tu ser te avisa que perdiste algo valioso y necesitas procesar el duelo. La ira tampoco es solo un problema de temperamento. Puede ser una señal de que tus límites fueron cruzados y no los estás defendiendo. Cuando las ves como mensajeras en lugar de enemigas, tu relación con ellas cambia por completo. Una forma práctica de transformar esta visión es aprender a nombrar la emoción como lo que es, una señal. La próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de decir, tengo un problema o algo está mal conmigo, cambia el lenguaje y di, mi ansiedad me está avisando de algo. Ese cambio en las palabras abre un espacio de comprensión. Ya no eres un prisionero de la emoción, ahora eres un observador que recibe un mensaje. Luego, busca el contexto. ¿Qué situación, pensamiento o recuerdo pudo haber activado esta reacción? Esa exploración es el camino hacia la raíz. Cuando aplicas esto, el miedo a sentir disminuye. Ya no corres de inmediato a distraerte o a silenciar lo que aparece, porque sabes que cada emoción incómoda es como una luz amarilla en el tablero de tu vida. Te pide reducir la velocidad, prestar atención y ajustar el rumbo. Y al hacerlo, no solo calmas el síntoma, sino que empiezas a resolver lo subyacente, los hábitos que te drenan, las relaciones que te lastiman, las creencias que te limitan. Es un proceso que no se resuelve en un día, pero que te da dirección en lugar de condena. Piensa en la diferencia entre un piloto que ve una luz encendida en el tablero y entra en pánico,
creyendo que todo el avión está a punto de caer, y otro que entiende que esa luz es un indicador para revisar una parte específica. Ambos sienten lo mismo al inicio, pero la interpretación cambia la respuesta. Con las emociones ocurre exactamente igual. Si crees que son una enfermedad que te controla, te paralizas. Si entiendes que son señales, las usas como guía. El resultado de vivir de esta forma es una relación más sana con lo que sientes. No huyes de la ansiedad, la escuchas. No temes a la tristeza, la honras. No reprimes la ira, la canalizas. No te hundes en la depresión, la investigas. Y poco a poco, tu vida deja de ser un campo de batalla contra tus propias emociones y se convierte en un diálogo constante donde cada sensación, incluso las más incómodas, tiene un propósito. Así descubres que no hay nada roto en ti por sentir intensamente. Hay un sistema inteligente que te pide atención para ayudarte a crecer. Capítulo 11. El estilo de vida impacta la plasticidad cerebral. El cerebro es un órgano vivo que nunca está estático. Cambia todos los días en función de cómo lo cuidas. Tus hábitos más sencillos, desde la manera en la que duermes hasta lo que decides comer y cómo te mueves, tienen un impacto directo en su capacidad de adaptarse, aprender y fortalecerse. La plasticidad cerebral, esa habilidad que tiene tu mente para crear nuevas conexiones, mejorar circuitos y recuperarse de experiencias difíciles, no depende solo de la genética ni de lo que estudias, sino sobre todo de tu estilo de vida. Lo que eliges hacer cada día es como un mensaje que tu cuerpo y tu cerebro reciben para decidir si se expanden o si se deterioran. Dormir bien es uno de los factores más poderosos para cuidar esa plasticidad. Durante el sueño profundo, tu cerebro no descansa como un aparato apagado. Al contrario, se activa en procesos de reparación y consolidación de recuerdos. Es ahí donde lo aprendido durante el día se transforma en memoria duradera, donde se limpia el exceso de toxinas acumuladas y se restauran los equilibrios químicos. Saltarte horas de sueño o vivir en un ciclo de desvelo constante no solo te roba energía al día siguiente, también interrumpe el proceso de crecimiento y fortalecimiento de tus conexiones neuronales. Un descanso reparador en horarios consistentes es como darle a tu mente un gimnasio nocturno para renovarse. La nutrición también cumple un papel clave. No se trata solo de calorías o de sentirte lleno, sino de lo que cada alimento aporta a tu cerebro. Las neuronas necesitan grasas saludables para sus membranas, antioxidantes para protegerse del desgaste y vitaminas para sostener los procesos eléctricos y químicos que les permiten comunicarse. Cuando basas tu dieta en alimentos procesados, azúcares en exceso o grasas dañinas, estás alimentando la inflamación que entorpece la claridad mental. En cambio, al integrar frutas, verduras, cereales integrales, proteínas limpias y fuentes de omega 3, construyes un entorno interno donde las neuronas pueden funcionar con mayor eficiencia y longevidad. Comer es mucho más que saciar el hambre, es nutrir directamente tu mente. El ejercicio físico, por su parte, no solo transforma tu cuerpo, también estimula el cerebro de maneras sorprendentes. Cada vez que te mueves, se liberan sustancias que promueven la creación de nuevas células cerebrales, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. El flujo sanguíneo aumenta, llevando oxígeno y nutrientes que favorecen la vitalidad neuronal. Además, el movimiento reduce niveles de estrés y mejora el estado de ánimo, lo que facilita que tu cerebro se mantenga flexible y dispuesto a generar nuevas conexiones. No necesitas entrenamientos extremos. Caminar, correr, bailar, practicar yoga o levantar pesas con regularidad son formas de recordarle a tu mente que siga activa y adaptable. La clave está en comprender que el cerebro responde a lo que haces, no solo a lo que piensas. Cuando estableces una rutina de sueño reparador,
reduces el consumo de ultraprocesados y eliges alimentos que nutren de verdad. Y cuando integras actividad física en tu vida cotidiana, estás enviando un mensaje claro. Quieres un cerebro fuerte, resiliente y con capacidad de cambio. Cada decisión diaria es un voto a favor de tu plasticidad cerebral. El resultado de aplicar estos cambios no se limita a tener más energía. Notarás que tu memoria mejora, que tu concentración dura más tiempo y que las ideas fluyen con mayor claridad. También descubrirás que tu mente responde mejor a los desafíos, que la recuperación emocional es más rápida y que los problemas se perciben con una visión más flexible. Ese es el regalo de la plasticidad. Un cerebro que se adapta, que no se quiebra con facilidad, que aprende y se reinventa constantemente. Lo más poderoso es que está en tus manos, porque tu estilo de vida es el laboratorio donde se moldea tu mente cada día. Capítulo 12. La metacognición y la atención plena reprograman tu mente. Tu mente no es un lugar fijo, es un espacio en constante movimiento, donde los pensamientos aparecen, se mezclan y desaparecen. Muchas veces crees que no tienes control sobre ellos, que simplemente llegan y se imponen, pero existe una habilidad que cambia por completo esa relación, la metacognición. Se trata de pensar sobre lo que piensas, observar tu mente como si dieras un paso atrás y vieras con claridad qué historias se repiten, qué juicios te atrapan y qué emociones se disparan con cada idea. Esa conciencia no solo te da perspectiva, también te permite regular, elegir y dirigir lo que pasa dentro de ti. La atención plena se convierte en la compañera perfecta de la metacognición. Mientras ésta te invita a analizar cómo piensas, la atención plena te enseña a habitar el presente sin necesidad de juzgar lo que surge. Es como aprender a mirar una nube que cruza el cielo sin intentar detenerla ni transformarla. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Aparecen, cumplen su ciclo y se van, y en lugar de pelearte con ellos, los observas con serenidad. Esa práctica te libera del peso de identificarte con todo lo que pasa por tu mente, porque entiendes que un pensamiento no es una orden, es solo un evento pasajero. Cuando unes estas dos herramientas, la capacidad de reprogramar tu mente se multiplica. Imagina que identificas un patrón inútil, como la idea recurrente de no soy capaz. Con metacognición lo detectas y reconoces que es un pensamiento repetido, no una verdad absoluta. Con atención plena lo observas sin pelear ni engancharte, dejando que pase como una nube más. Ese simple proceso evita que el pensamiento se convierta en un bloqueo emocional o en una conducta automática. Así, recuperas el poder de decidir qué hacer con lo que surge en tu interior. Una forma práctica de aplicar esto en tu vida es dedicar unos minutos diarios a la autorreflexión. Escribe en un cuaderno lo que piensas de manera libre, sin censura, como si dejaras que tu mente se vacíe en palabras. Al releer, descubrirás patrones que de otra manera pasan desapercibidos, comparaciones constantes, autocríticas excesivas o miedos que se disfrazan de prudencia. Esa práctica te da claridad para distinguir lo que es útil de lo que solo drena tu energía. La meditación consciente es otro camino directo. No necesitas largas horas ni rituales complicados. Basta con sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración. Cada vez que un pensamiento aparezca, en lugar de frustrarte, lo reconoces y vuelves al aire que entra y sale. Ese ejercicio sencillo entrena tu mente para dejar de ser esclava de los pensamientos y comenzar a relacionarte con ellos de forma objetiva. Lo que antes te dominaba ahora se convierte en algo que puedes mirar con calma y dejar ir. Los beneficios de esta práctica son profundos. La toma de decisiones se vuelve más clara, porque ya no decides desde la tormenta mental, sino desde una mente que aprendió a distinguir entre ruido y señal. La regulación emocional mejora,
porque al detectar un pensamiento que genera ansiedad o enojo, puedes darle espacio sin que te arrastre como un huracán. Y sobre todo, desarrollas una resiliencia mental que te permite enfrentar situaciones difíciles con mayor fortaleza. Lo que antes parecía insoportable ahora se convierte en un reto manejable, porque tu perspectiva es más amplia y menos reactiva. Con el tiempo, descubrirás que no necesitas eliminar pensamientos negativos ni controlar cada emoción. Solo necesitas aprender a relacionarte de otra manera con lo que ocurre dentro de ti. La metacognición y la atención plena no cambian el mundo externo, cambian tu forma de enfrentarlo. Esa diferencia es la que reprograma tu mente, porque dejas de vivir como alguien atrapado en una marea constante y comienzas a dirigir tu experiencia con claridad. El verdadero poder está en observar, comprender y elegir. Capítulo 13. El entorno emocional se contagia. Protege tu campo mental, tu estado emocional. No es un asunto aislado, se conecta con lo que sienten y transmiten los demás. Cada interacción es un intercambio invisible donde recibes y entregas energía. Si no eres consciente de ello, puedes terminar cargando emociones que ni siquiera son tuyas. ¿Has notado que, después de hablar con alguien que siempre se queja, sales agotado aunque estabas bien antes? ¿O que, tras convivir con personas entusiastas, tu ánimo mejora sin que haya pasado nada extraordinario? Ese es el efecto contagioso del entorno emocional. Influye en tu campo mental y puede fortalecerlo o drenarlo según lo que permitas. No se trata de volverte hermético ni de aislarte, sino de aprender a poner límites internos para no absorber cargas ajenas de manera automática. Igual que tu cuerpo tiene un sistema inmunológico que te protege de virus, tu mente necesita defensas emocionales para evitar que lo negativo de otros se convierta en tu peso. Cuando pasas demasiado tiempo expuesto a críticas, quejas o actitudes tóxicas, se refuerzan en tu interior patrones que no te pertenecen. Es como si en tu jardín crecieran árboles que alguien más sembró y poco a poco ocuparan espacio donde deberían crecer tus propios recursos. Cada encuentro con otra persona es como abrir una puerta. Si entras sin intención clara, corres el riesgo de salir impregnado de lo que el otro trae consigo. Por eso es tan útil preparar tu mente antes de interacciones exigentes. Pregúntate, ¿cómo quiero salir de esta charla? Esa pregunta actúa como un ancla que te mantiene conectado a tu centro. Tal vez quieras salir con calma, con claridad o simplemente sin sentirte drenado. Al establecerlo de antemano, das a tu campo emocional una dirección, en lugar de dejar que lo decida la atmósfera del otro. Después de la interacción, haz un mini cierre. Respira profundo unas cuantas veces, reconoce cómo te sientes y escribe en una línea lo que aprendiste de ese encuentro. Puede ser algo simple, como noté que me altero cuando alguien eleva la voz, o aprendí que puedo mantenerme en calma, incluso si me presionan. Ese acto de cierre evita que la energía de la interacción quede rondando en tu mente, como un eco que se repite sin control. Le das un final consciente, y eso protege tu consistencia emocional. Proteger tu campo mental no significa ignorar lo que los demás sienten, sino cuidar que no se convierta en tu identidad. Puedes acompañar, escuchar y ser empático sin absorber. La diferencia está en mantener un centro claro y recordar que lo que otros proyectan es suyo, no tuyo. Si lo dejas entrar sin filtro, puedes confundir las emociones ajenas con las tuyas y reaccionar desde un lugar que no corresponde. Pero si sostienes tu espacio interno, te conviertes en alguien que influye positivamente sin dejarse arrastrar. Cuando aplicas esto de forma constante, notas cómo disminuye el drenaje emocional. Ya no terminas extenuado después de cada conversación difícil, ni cargando preocupaciones que no son tuyas. Recuperas la consistencia anímica porque tu estado no depende tanto del clima emocional externo,
sino de la intención con la que decides entrar y salir de cada interacción. Te vuelves más dueño de tu energía, más consciente de qué dejas pasar y qué prefieres transformar. La verdad es que el entorno emocional siempre estará presente. No puedes controlar cómo se sienten los demás ni qué traen consigo. Lo que sí puedes decidir es qué haces con lo que recibes. Al proteger tu campo mental, te aseguras de que tus emociones no se conviertan en una mezcla desordenada de lo que otros depositan en ti. Construyes un espacio más limpio, más estable y más tuyo. Y en ese espacio creces, actúas y compartes desde lo mejor de ti, sin perderte en la tormenta ajena. Capítulo 14. El cambio estable requiere 63 días. El cambio no es un chispazo repentino, es un proceso que necesita tiempo y constancia para consolidarse. Muchas veces se dice que bastan 21 días para crear un nuevo hábito, y aunque en ese periodo se forma el núcleo de un circuito en el cerebro, ese núcleo todavía es frágil, como una semilla recién plantada que brota, pero no tiene raíces profundas. Si abandonas en ese punto, lo más probable es que el hábito no sobreviva a la primera dificultad, porque la memoria aún no se ha fortalecido lo suficiente. El verdadero punto de consolidación llega cuando extiendes el proceso hasta los 63 días. Durante los primeros 21, tu cerebro comienza a establecer nuevas conexiones, a reconocer un patrón distinto y a darle forma inicial. Pero es en los días 22 al 63 donde ocurre la magia de la repetición profunda. Es ahí cuando la práctica se refuerza, la memoria se estabiliza y el nuevo comportamiento pasa de ser algo que tienes que recordar a ser algo que fluye con naturalidad. El hábito deja de sentirse forzado y empieza a convertirse en parte de tu identidad cotidiana. Imagina que decides incorporar el ejercicio a tu vida. Los primeros días son un esfuerzo consciente. Piensas en la ropa, el horario, la incomodidad física. A los 21 días ya tienes una base, pero tu mente todavía lo percibe como una tarea añadida. Si persistes más allá, cada repetición adicional envía señales más fuertes a tu cerebro de que esto no es algo pasajero, sino un camino estable. Llegado el día 63, el patrón ya no depende tanto de tu fuerza de voluntad inicial, porque ha pasado a un nivel de automatización que se sostiene con menos fricción. Para lograrlo, es clave apoyarte en estrategias simples pero efectivas. Una de ellas es programar recordatorios diarios, no para hacer grandes cambios de golpe, sino para cumplir con pasos pequeños que refuercen el circuito. Del día 22 al 63, dedica al menos un minuto a un gesto consciente que conecte con tu nuevo hábito. Puede ser una respiración enfocada antes de iniciar, un repaso rápido de tu propósito o una acción mínima que te mantenga en la ruta. Esa constancia diaria es lo que transforma un esfuerzo aislado en un comportamiento consolidado. Otra herramienta poderosa es la tarjeta de acción. Escríbela y manténla en un lugar visible. Puede estar en tu cartera, en tu escritorio o en el espejo del baño. Ese recordatorio visual actúa como un ancla que refuerza la intención y mantiene a tu cerebro alineado con lo que quieres lograr. Cuando la veas en un momento de duda o cansancio, funcionará como una señal que despierta el compromiso y evita que caigas en la recaída. El resultado de sostener este proceso es que el aprendizaje deja de ser una teoría y se transfiere a tu vida real. Ya no tienes que obligarte a recordar cada detalle, porque el hábito se vuelve parte de ti. La recaída disminuye porque las raíces son más profundas, y lo que antes parecía un reto constante se transforma en un estilo de vida que se sostiene por sí mismo. La paciencia y la repetición se convierten en tus aliados, porque entiendes que los cambios más sólidos no se construyen en semanas fugaces, sino en un ciclo completo de 63 días que le da a tu cerebro el tiempo suficiente para adaptarse y estabilizarse.
Así es como el cambio pasa de ser un intento a convertirse en transformación real, con la disciplina de sostenerlo más allá de la emoción inicial y la claridad de que cada día cuenta como un paso hacia un nuevo tú. Capítulo 15. Rectificar la depresión restaura la esperanza y la identidad. Cuando atraviesas un estado de depresión, lo más peligroso no siempre es el dolor emocional en sí, sino el modo en el que lo etiquetas. Decir «soy depresivo» se convierte en una sentencia que encierra tu identidad en una jaula, como si esa palabra definiera lo que eres en esencia. Esa forma de nombrar no solo duele, también mina tu capacidad de actuar, porque tu mente interpreta que no hay salida de algo que ya forma parte inseparable de ti. Sin embargo, si cambias el lenguaje y dices, estoy experimentando depresión por esta situación, ya no es una condena, sino un proceso que tiene una causa, un contexto y por lo tanto un camino de transformación. La diferencia entre un rótulo fijo y un rótulo experiencial es enorme. Cuando lo nombras como identidad, refuerzas el autoestigma y debilitas la esperanza. Pero cuando lo describes como algo que estás atravesando, tu historia recupera movimiento, se abre espacio para preguntarte qué lo originó y qué necesitas para repararlo. La depresión deja de ser un muro impenetrable y se convierte en una señal de que hay heridas, pérdidas o tensiones que reclaman atención. En lugar de soy mi depresión, puedes comprender estoy viviendo depresión porque perdí algo importante, porque cargué demasiado tiempo con estrés, porque hay un pasado que necesita sanar. Y en esa reetiqueta surge una nueva forma de intervención. El lenguaje no es neutro. Organiza tu mente y define cómo actúas frente a lo que sientes. Si cada día te dices soy depresivo, tu cuerpo y tus pensamientos lo viven como una identidad fija, y eso refuerza la inercia de quedarte en el mismo lugar. Si en cambio decides usar frases como estoy experimentando depresión y estoy trabajando en recuperar mi energía, tu cerebro interpreta que existe un camino, que no es un destino, sino un estado transitorio con alternativas. Ese pequeño cambio de palabras tiene el poder de restaurar la esperanza. Aplicarlo en tu vida significa prestar atención a cómo te hablas. Empieza por notar cuántas veces usas expresiones que confunden tu identidad con tu estado emocional. Cuando las detectes, haz el esfuerzo consciente de reemplazarlas. En lugar de decir soy ansioso, prueba con estoy atravesando ansiedad, porque hay cosas que aún no resuelvo y estoy aprendiendo a manejarlas. En lugar de soy depresivo, cambia por estoy viviendo un proceso de depresión debido a esta historia y estoy trabajando en sanarla. Este tipo de lenguaje no es un truco superficial, es un modo de abrir tu mente a la posibilidad de acción. El resultado de practicar esta reetiqueta es profundo. Empiezas a sentir menos vergüenza de lo que atraviesas, porque entiendes que no es tu identidad, sino una experiencia que tiene sentido dentro de tu historia. El autoestigma se reduce y la motivación para buscar ayuda aumenta, porque ya no lo ves como una marca que te define, sino como un proceso que puedes trabajar. Recuperas agencia, esa sensación de que hay algo que puedes hacer, y con ella aumenta tu adherencia a los procesos de cambio. Ir a terapia, practicar hábitos de autocuidado, abrir conversaciones sinceras o explorar recursos se vuelve más accesible, porque tu mente ya no repite que no hay nada que hacer. Reetiquetar no borra de golpe el dolor ni los síntomas, pero sí transforma tu relación con ellos. Pone la depresión en un lugar distinto, no como dueño de tu identidad, sino como visitante que trae un mensaje. Y cuando lo miras así, puedes preguntarte qué necesita ser atendido, qué duelo no has permitido, qué estrés te está desbordando o qué parte de tu vida necesita reparación. Esa mirada no solo restaura la esperanza, también te devuelve a ti mismo, porque recuerdas que eres mucho más grande que cualquier etiqueta. Capítulo 16.
Las adicciones son estrategias de alivio, no identidades permanentes. Las adicciones no definen quién eres, son intentos desesperados de tu mente por encontrar alivio. Cada vez que recurres a una sustancia o a una conducta compulsiva, lo que realmente estás haciendo es tratar de anestesiar un dolor que no sabes cómo gestionar de otra manera. Esa acción repetida no significa que seas débil ni que estés condenado de por vida. Significa que tu sistema encontró un atajo para silenciar algo que duele, aunque el precio a pagar sea alto. Por eso es tan importante cambiar la forma de mirar la adicción, no como una identidad permanente, sino como una estrategia temporal que puede ser reemplazada por alternativas más saludables. Cuando consumes o te refugias en un hábito compulsivo, sí, tu cerebro se altera. Las sustancias y conductas liberan químicos que activan circuitos de placer y alivio momentáneo. Pero lo que muchas veces se olvida es que la mente también tiene la capacidad de reprogramar esos circuitos si trabaja sobre la raíz del dolor. No es una condena biológica incontrolable, es una respuesta que se puede redirigir. Al abordar lo que está en el origen, ya sea una pérdida, un trauma, una carencia emocional o un estrés crónico, el impulso de buscar anestesia empieza a disminuir, porque ya no necesitas escapar con la misma fuerza de lo que llevas dentro. El proceso implica reconocer que la adicción es un síntoma, no tu identidad. No eres adicto, estás utilizando una conducta adictiva como vía de escape. Ese cambio en el lenguaje es poderoso, porque te devuelve agencia. Si es una estrategia, entonces puede ser reemplazada por otra mejor. Y ahí entra la práctica consciente de construir alternativas que no solo apaguen el dolor, sino que te den recursos reales para enfrentarlo. Un camino útil para lograrlo es aplicar el neurocicle, un método de reestructuración mental que consiste en observar, reflexionar y redirigir lo que sientes. Al combinarlo con sustitutos reguladores, el cambio se hace tangible. Cuando aparezca el detonante que normalmente te llevaría al consumo o a la compulsión, introduce una acción distinta: moverte, respirar profundo, escribir lo que sientes o conectar con alguien de confianza. Esas prácticas activan circuitos diferentes en tu cerebro, reduciendo el poder automático del hábito destructivo. El plan antifugas es otra herramienta esencial. Significa preparar de antemano qué harás cuando aparezca un detonante específico. Si sabes que el estrés laboral dispara tus ganas de beber, establece un ritual alternativo: salir a caminar 10 minutos, hacer una pausa consciente de respiración o llamar a alguien que te recuerde tu compromiso. No esperes a que el impulso llegue para improvisar. Diseña tus salidas antes de que la tentación se presente. Eso cambia el guión repetitivo y te da opciones claras en los momentos críticos. Con el tiempo, lo que parece imposible empieza a transformarse. Al reducir la frecuencia del consumo o la compulsión, vas fortaleciendo las conexiones nuevas que sostienen alternativas más sanas. Tu cuerpo se acostumbra a regularse de otras formas, tu mente recupera confianza y tu identidad deja de estar atada a una etiqueta que te condena. Descubres que puedes sentir dolor sin tener que anestesiarlo y que cada vez eres más capaz de atravesar momentos difíciles con herramientas que construyen en lugar de destruir. El resultado de aplicar esta visión no es solo la reducción del consumo, sino un fortalecimiento real de tu capacidad de vivir con mayor libertad. Ya no sientes que una parte de ti está rota o que todo está perdido, porque entiendes que lo que llamabas adicción fue una estrategia de alivio que ahora puedes sustituir por caminos que te hagan crecer. Eso devuelve la esperanza y, sobre todo, recupera tu poder de decisión. Porque no eres tu compulsión, no eres tu consumo. Eres alguien capaz de crear nuevas respuestas y de elegir una vida más consciente y más plena. Capítulo 17. Los patrones invisibles se aprenden y se pueden disolver. Tus reacciones automáticas no son sentencias escritas en piedra,
Son huellas antiguas que aprendiste sin darte cuenta. Cada vez que respondes con miedo, con ira o con desconfianza, lo que está actuando no es una verdad absoluta sobre quién eres, sino un patrón que se formó hace años. La infancia, el lenguaje que escuchaste y las emociones que experimentaste fueron cableando rutas en tu cerebro que hoy se encienden de manera instantánea. Por eso a veces te sorprendes repitiendo conductas que juraste dejar atrás o reaccionando de formas que no entiendes del todo. No es un defecto tuyo, es la inercia de un aprendizaje que sigue activo. La buena noticia es que esos patrones, aunque parezcan invisibles, se pueden disolver. La clave está en verlos sin juicio, porque cuando los observas con claridad, pierden parte de la fuerza que los sostiene. Lo que antes parecía inevitable se convierte en algo que puedes reconocer, y al reconocerlo, debilitar. No se trata de pelear contra lo que aprendiste, sino de darle luz para que deje de controlar desde la sombra. La conciencia interrumpe la reacción automática y abre espacio para la elección. Imagina que cada vez que alguien tarda en responder tus mensajes, tu mente salta al pensamiento: me están rechazando. Esa respuesta no nació hoy, probablemente viene de una herida pasada donde sentiste abandono o falta de atención. Cada situación nueva toca esa huella antigua y dispara la alarma. Al creer que es una verdad absoluta, reaccionas desde el miedo o la ira, sin darte cuenta de que lo que en realidad ocurre es un patrón encendiéndose. Si en lugar de creerlo lo nombras, la experiencia cambia por completo. El primer paso es ponerle nombre al patrón. Puedes decirte: aquí está mi tendencia a anticipar rechazo. Nombrarlo lo saca de la invisibilidad y te da distancia. Ya no eres la emoción, eres alguien que observa el mecanismo. El segundo paso es prestar atención a cuándo aparece. Tal vez notes que surgen ciertas conversaciones en el trabajo, con la pareja o incluso contigo mismo. Esa observación te ayuda a identificar los contextos que más lo activan. Después, registra los disparadores, las sensaciones en tu cuerpo y los pensamientos asociados. Quizá notes que, antes del pensamiento de rechazo, tu pecho se cierra, tu respiración se acelera y aparece un diálogo interno de autocrítica. Escribirlo te da un mapa concreto de cómo funciona el patrón. Ese mapa es oro, porque con él puedes anticiparte y reconocer que lo que ocurre no es una realidad objetiva, sino un eco de lo aprendido. Con la práctica, cada vez que el patrón intente activarse, tendrás la oportunidad de detenerte un segundo y elegir una respuesta distinta. No siempre será perfecto, pero cada interrupción debilita el circuito automático y refuerza tu capacidad de decidir. Esa es la forma en que los patrones invisibles comienzan a disolverse con conciencia repetida, con observación compasiva y con la valentía de responder de manera diferente. El resultado de este proceso es un nivel de libertad que antes parecía inalcanzable. La reactividad disminuye porque ya no crees que tus respuestas sean la única opción. Aparece más calma, más objetividad y más espacio para decidir cómo actuar. Descubres que no tienes que repetir la misma historia una y otra vez porque ya no eres esclavo de lo que aprendiste en el pasado. Eres alguien que puede mirar esos patrones de frente, reconocerlos y transformarlos. Y en ese acto, recuperas el poder de ser protagonista de tus respuestas, no espectador de lo que tu mente aprendió hace años. Capítulo 18. La adaptabilidad es la base de la resiliencia. La resiliencia no es simplemente resistir los golpes de la vida, es la capacidad de adaptarse a lo inesperado y transformarlo en crecimiento. Esa adaptabilidad es posible gracias a la neuroplasticidad, la herramienta natural que tu cerebro tiene para reconfigurarse y responder a nuevas circunstancias. Cada experiencia novedosa, cada desafío y cada cambio al que te enfrentas activa circuitos que reorganizan tus conexiones neuronales, y de ese proceso nace tu capacidad de levantarte una y otra vez, incluso cuando las cosas no salen como planeaste.
El hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal juegan un papel central en esta danza de adaptación. El hipocampo es el guardián de la memoria y el aprendizaje, registra lo que vives y te permite crear referencias para enfrentarte mejor a lo que viene. La amígdala regula las emociones intensas, especialmente el miedo, y aunque muchas veces la percibimos como una alarma, también es la que te permite reconocer peligros y ajustar tus respuestas. La corteza prefrontal, por su parte, es la que toma decisiones, evalúa opciones y ejerce control sobre los impulsos. Cuando estas tres áreas trabajan en conjunto, tu cerebro se convierte en un laboratorio de flexibilidad y autocontrol que fortalece tu resiliencia. Lo más poderoso es que esta capacidad no está reservada a unos pocos, todos tenemos acceso a ella. Tu mente puede entrenarse para adaptarse mejor a los cambios, y la forma de hacerlo es exponiéndote a lo nuevo. Cada vez que aceptas un desafío en lugar de evitarlo, le das a tu cerebro la oportunidad de crear rutas diferentes. Cada vez que eliges aprender algo que no conocías, expandes la red de conexiones que luego usarás para resolver problemas más complejos. Y cada vez que enfrentas una situación incómoda en lugar de huir, refuerzas tu habilidad para mantener la calma y la claridad bajo presión. Imagina lo que ocurre cuando viajas a un lugar desconocido. Tu cerebro se activa para orientarse, para procesar estímulos distintos y para integrar nuevas experiencias. Esa incomodidad inicial es justo lo que lo estimula a crecer. Lo mismo sucede cuando aprendes un idioma, inicias un proyecto, te enfrentas a una conversación difícil o practicas un deporte que nunca habías intentado. Son entornos novedosos que desafían lo conocido, y ese desafío obliga a tu mente a expandirse. La adaptabilidad también se fortalece cuando eliges rodearte de experiencias variadas. Si siempre repites las mismas rutinas, tu cerebro funciona en piloto automático y se estanca. Pero cuando buscas estímulos diferentes, desde leer un libro fuera de tu área de interés hasta conversar con personas con puntos de vista distintos, amplías la flexibilidad de tu pensamiento. Esa diversidad de experiencias es un entrenamiento silencioso que prepara tu mente para manejar cambios inesperados con mayor serenidad. El resultado de vivir de esta manera es una resiliencia más sólida. Ya no percibes los cambios como amenazas que te quitan estabilidad, sino como oportunidades de crecimiento. Ante lo inesperado, tu sistema no colapsa, se ajusta. Tu memoria se enriquece con nuevas referencias. Tu regulación emocional se fortalece porque aprendes a no dejarte arrastrar por el miedo. Y tu capacidad de tomar decisiones mejora porque tienes más perspectivas desde las cuales actuar. La adaptabilidad, entonces, es mucho más que un rasgo útil, es la base de tu resiliencia. Cada vez que eliges desafiarte, cada vez que te expones a lo desconocido y cada vez que entrenas tu mente en la flexibilidad, estás construyendo un cerebro más fuerte, más preparado y más capaz de sostenerte en medio de la incertidumbre. Lo que antes parecía imposible se convierte en manejable, y lo que antes te desbordaba se transforma en un escenario donde puedes crecer. Adaptarte no es perder tu esencia, es darle a tu vida la posibilidad de expandirse y florecer incluso en terrenos difíciles. Capítulo 19. Silencio e intención organizan la energía. La resiliencia no es simplemente resistir los golpes de la vida, es la capacidad de adaptarse a lo inesperado y transformarlo en crecimiento. Esa adaptabilidad es posible gracias a la neuroplasticidad, la herramienta natural que tu cerebro tiene para reconfigurarse y responder a nuevas circunstancias. Cada experiencia novedosa, cada desafío y cada cambio al que te enfrentas activa circuitos que reorganizan tus conexiones neuronales, y de ese proceso nace tu capacidad de levantarte una y otra vez, incluso cuando las cosas no salen como planeaste. El hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal juegan un papel central en esta danza de adaptación. El hipocampo
Es el guardián de la memoria y el aprendizaje. Registra lo que vives y te permite crear referencias para enfrentarte mejor a lo que viene. La amígdala regula las emociones intensas, especialmente el miedo, y aunque muchas veces la percibimos como una alarma, también es la que te permite reconocer peligros y ajustar tus respuestas. La corteza prefrontal, por su parte, es la que toma decisiones, evalúa opciones y ejerce control sobre los impulsos. Cuando estas tres áreas trabajan en conjunto, tu cerebro se convierte en un laboratorio de flexibilidad y autocontrol que fortalece tu resiliencia. Lo más poderoso es que esta capacidad no está reservada a unos pocos, todos tenemos acceso a ella. Tu mente puede entrenarse para adaptarse mejor a los cambios, y la forma de hacerlo es exponiéndote a lo nuevo. Cada vez que aceptas un desafío en lugar de evitarlo, le das a tu cerebro la oportunidad de crear rutas diferentes. Cada vez que eliges aprender algo que no conocías, expandes la red de conexiones que luego usarás para resolver problemas más complejos. Y cada vez que enfrentas una situación incómoda en lugar de huir, refuerzas tu habilidad para mantener la calma y la claridad bajo presión. Imagina lo que ocurre cuando viajas a un lugar desconocido. Tu cerebro se activa para orientarse, para procesar estímulos distintos y para integrar nuevas experiencias. Esa incomodidad inicial es justo lo que lo estimula a crecer. Lo mismo sucede cuando aprendes un idioma, inicias un proyecto, te enfrentas a una conversación difícil o practicas un deporte que nunca habías intentado. Son entornos novedosos que desafían lo conocido, y ese desafío obliga a tu mente a expandirse. La adaptabilidad también se fortalece cuando eliges rodearte de experiencias variadas. Si siempre repites las mismas rutinas, tu cerebro funciona en piloto automático y se estanca. Pero cuando buscas estímulos diferentes, desde leer un libro fuera de tu área de interés hasta conversar con personas con puntos de vista distintos, amplías la flexibilidad de tu pensamiento. Esa diversidad de experiencias es un entrenamiento silencioso que prepara tu mente para manejar cambios inesperados con mayor serenidad. El resultado de vivir de esta manera es una resiliencia más sólida. Ya no percibes los cambios como amenazas que te quitan estabilidad, sino como oportunidades de crecimiento. Ante lo inesperado, tu sistema no colapsa, se ajusta. Tu memoria se enriquece con nuevas referencias. Tu regulación emocional se fortalece porque aprendes a no dejarte arrastrar por el miedo. Y tu capacidad de tomar decisiones mejora porque tienes más perspectivas desde las cuales actuar. La adaptabilidad, entonces, es mucho más que un rasgo útil, es la base de tu resiliencia. Cada vez que eliges desafiarte, cada vez que te expones a lo desconocido y cada vez que entrenas tu mente en la flexibilidad, estás construyendo un cerebro más fuerte, más preparado y más capaz de sostenerte en medio de la incertidumbre. Lo que antes parecía imposible se convierte en manejable, y lo que antes te desbordaba se transforma en un escenario donde puedes crecer. Adaptarte no es perder tu esencia, es darle a tu vida la posibilidad de expandirse y florecer incluso en terrenos difíciles. Capítulo 20. Volver a sentirte vivo es la meta y el medio. Volver a sentirte vivo no es un lujo, es la verdadera meta y al mismo tiempo el camino que te lleva a transformarte. No necesitas acumular teorías complicadas ni esperar grandes eventos para despertar esa sensación de vitalidad. Tu sistema se reprograma con lo cotidiano, con esos momentos sencillos en los que decides estar presente y darle valor a lo que sucede. Es la práctica de vivir con conciencia lo que recalibra tu nervio, tus hormonas y tu atención, devolviéndote un estado más sereno y pleno. El problema surge cuando la rutina se convierte en un piloto automático. Te levantas, trabajas, comes y te acuestas sin detenerte a sentir, como si cada día fuera un borrador sin importancia. Y en esa desconexión, el cuerpo empieza a apagarse poco a poco, no porque no tenga energía,
sino porque perdió el hábito de vivir con presencia. El antídoto está en regresar a lo básico, reconocer la vida en lo pequeño, abrir espacio a la gratitud y permitirte disfrutar lo que normalmente pasa desapercibido. Un primer ancla poderosa es al despertar. Apenas abras los ojos, antes de mirar el teléfono o dejar que la mente corra a las preocupaciones, pronuncia en silencio o en voz baja: gracias, estoy vivo. Ese gesto simple conecta tu cerebro con la gratitud y marca la dirección del día. No se trata de negar los problemas, sino de recordar que mientras respiras, tienes la oportunidad de enfrentarlos. Es una recalibración que ajusta tu atención hacia lo que sí existe en lugar de lo que falta. El segundo ancla está en la comida. Convertir un acto automático en una experiencia consciente. Cambia tu fisiología y tu mente. Saborea con atención, observa la textura, el aroma y el sabor de cada bocado. Comer de esta manera no solo mejora la digestión, también entrena tu capacidad de enfocarte en el presente. Es un recordatorio de que la vida no se encuentra solo en los grandes logros, sino en los pequeños instantes en los que eliges estar de verdad. El tercer ancla llega al anochecer. Antes de dormir, tómate un minuto para nombrar 3 aciertos del día. No tienen que ser logros enormes. Pueden ser detalles sencillos: haber cumplido una tarea, haber compartido una sonrisa o haber tenido el coraje de enfrentar una incomodidad. Reconocer esos momentos recalibra tu sistema de recompensas y fortalece la confianza en ti mismo. Tu cerebro entiende que el día no fue un desperdicio, que hubo razones para sentir orgullo y gratitud. Estos 3 gestos diarios funcionan como pequeñas dosis de vitalidad que, repetidas en el tiempo, reprograman tu estado base. No es un cambio dramático de la noche a la mañana, es un proceso que te devuelve poco a poco la sensación de que tu vida es tuya, no un guión impuesto por las circunstancias. Empiezas a sentir que cada día tiene sentido porque tú se lo das con tu atención y tu presencia. El resultado de vivir así es un bienestar más sereno y profundo. Tus relaciones se vuelven más honestas porque dejas de actuar en piloto automático y comienzas a compartir desde un lugar más auténtico. Ya no respondes por costumbre, respondes con conciencia. Tus emociones se estabilizan porque tu cuerpo recibe señales constantes de gratitud y disfrute, lo que equilibra tu sistema nervioso y hormonal. Y tu identidad se fortalece porque dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en protagonista de tu experiencia diaria. Volver a sentirte vivo no es una meta lejana ni un premio reservado para unos pocos, es una práctica diaria. Cada vez que agradeces, saboreas y reconoces, estás devolviéndole energía a tu sistema y recordándote que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de sentirla en su totalidad. Y cuando haces de eso un hábito, descubres que el camino y la meta son lo mismo: vivir despierto, presente y conectado con lo que realmente importa. Si llegaste hasta aquí, se nota, elegiste entrenar tu mapa interno y dar el primer paso real. Felicítate ahora mismo, sí, en voz alta, porque hoy te moviste de la teoría a la práctica. Para sellar tu compromiso, comenta en primera persona: hoy decido sanar con mi mente. Escríbelo, márcalo con un aplausos y celebra ese avance. Tu cerebro registra cada decisión. Si este capítulo te encendió, dale like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas los siguientes episodios, donde seguiremos redibujando rutas mentales, disolviendo patrones y construyendo una mente que sana y dirige. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el cambio ya empezó dentro de ti.